Para el análisis del siguiente documento se tendrán en cuenta las siguientes definiciones. En primera instancia, la de intuición, la cual hace referencia a la asociación de experiencias previas de visualización o consideraciones iniciales para desarrollar una situación problema. Es decir, que la intuición es el primer acercamiento para el abordaje de la situación problema. En esta no es necesaria una demostración en lenguaje matemático. La formalización, en cambio, está relacionado con tres aspectos fundamentales dentro del abordaje de una situación problema, que es el argumentar, el representar y el demostrar axiomas matemáticos. En el cálculo encontramos diversos contextos. El primer contexto al que queremos referirnos es el contexto de variación. Un contexto de variación son situaciones donde la variación es presentada desde el principio del planteamiento, es decir, que no es ninguna incógnita. El ejercicio ya nos propone la variación que existe. Un ejemplo puede ser el siguiente enunciado. Un vehículo recorre 3 kilómetros cada hora. ¿Cuánto tarda en recorrer 18 kilómetros? Entonces, en este enunciado vemos que la variación ya está presentada de manera explícita, 3 kilómetros cada hora. El contexto de movimiento son situaciones donde se debe analizar el comportamiento de unas variables para hallar la variación. Entonces, a diferencia de un contexto de variación, en un contexto de movimiento, la variación que hay entre las variables no está presentada de manera explícita, sino que es trabajo del resolutor encontrar esa variación. Como ejemplo puede ser el siguiente enunciado. Se tienen los siguientes datos de un vehículo. ¿Cuál es la velocidad media del vehículo? Y a continuación nos presentan una tabla que representa el comportamiento del vehículo. Entonces aquí queda clara que la variación no está explicada de manera explícita, sino que por medio de un análisis matemático debemos hallar la variación que tiene el vehículo. Y un tercer y último contexto que hay dentro de las situaciones del cálculo es un contexto de acumulación, las cuales son situaciones donde se debe completar una magnitud usando partes de la misma magnitud. Y como ejemplo está la siguiente imagen, donde para completar un hexágono utilizamos unos triángulos. Situación uno. Una persona sale de su casa en un vehículo y llega a su trabajo a los 45 minutos de haber salido de su casa. En algún instante su velocidad fue igual a la velocidad media que el vehículo tuvo en el trayecto. Intuición. En primera instancia, los resolutores abordan la situación a partir de la concepción que tienen sobre velocidad, es decir, utilizaron conocimientos previos para desarrollar la situación. Otro proceso intuitivo es el de usar un caso particular donde emplean la función 2x cuadrado más 4x en lugar de usar únicamente los conceptos correspondientes al enunciado, que son velocidad media e instantánea. En cuanto a la formalización, los resolutores toman en cuenta los diferentes tipos de velocidad y las fórmulas para identificar en cada una de ellas las diferentes situaciones. Sin embargo, no aclaran los procesos que realizan ni su razón de uso. En las prácticas matemáticas, el grupo empleó un lenguaje formal en cuanto al uso de fórmulas explícitas sobre la velocidad media e instantánea, es decir, un conjunto de conceptos, además de métodos argumentativos a través de procesos analíticos. Finalmente, abordaron la situación a través de una caracterización sobre el contexto de variación, dado que proponen una función que representa la variación entre las variables mencionadas en el enunciado. Encontrar de al menos dos formas distintas el volumen de la sección sumergida de cada objeto presentado en su correspondiente imagen. Durante el segundo punto proponen dos maneras de abordar cada una de las situaciones. Una es de manera experimental y otra es de manera analítica. En la manera experimental, lo que los resolutores deciden abordar es analizar qué sucede cuando sumergimos la pelota o el objeto en los diferentes recipientes. Entonces ellos intuyen que cuando sumergimos el objeto, la altura del agua en el recipiente va a aumentar. Entonces, a partir de este hecho, los resolutores empiezan a abordar cada una de las situaciones que les presentan en las imágenes. Para el abordaje experimental que propone el grupo, requiere un recipiente. Entonces, el recipiente que van a considerar para todos los puntos va a ser un recipiente de forma cilíndrica. Y es en estos términos en el que van a utilizar la expresión para calcular el volumen de un cilindro. Puede que el grupo haya elegido el recipiente de forma cilíndrica
porque la expresión matemática para calcular el volumen de un cilindro está en términos del radio, y en las imágenes que presentan el enunciado trabajamos con circunferencias y con esferas. En la primera imagen que nos presenta el enunciado vemos que se presenta en términos de fuerzas, de las fuerzas que se aplican sobre la esfera al momento de sumergirla. El grupo considera que esto no afecta el volumen de la esfera, y un aspecto de formalización es cuando comprueban que las fuerzas no afectan el volumen cuando analizan la expresión matemática del volumen de una esfera, donde se evidencia que la fórmula del volumen de una esfera no está en términos de fuerzas. Es por eso que en esta imagen no influye las fuerzas que se ejerzan sobre la bola para calcular el volumen de la bola. En la práctica matemática de la primera imagen, los estudiantes emplean un lenguaje formal, redireccionando el uso de fórmulas y el desarrollo analítico de las mismas, suponiéndolas en esa situación. Sin embargo, no explicitan de manera escrita el desarrollo del proceso, es decir, no argumentan el porqué de los pasos matemáticos que presentan. Hacen uso de fórmulas de volumen del cilindro, pero no presentan un argumento del por qué usarla. Es decir, que no hacen explícita la variación en el volumen del cilindro al introducir la esfera. O dicho en otras palabras, no explican el cambio en la altura del agua. Un método aplicado por el grupo es el conocido como pruebas visuales, ya que consideran que las relaciones analíticas escritas, es decir, todos los procedimientos matemáticos que escribieron, son suficientes como argumento, pues presentan una serie de procedimientos y la conclusión al final es una resta, la cual se podría interpretar como la solución del ejercicio, que es la diferencia entre volúmenes. Sin embargo, no hay nada escrito explícitamente, por eso es una conclusión o una prueba visual, porque se ve en el algoritmo el resultado. Los estudiantes abordaron esta primera imagen desde un contexto de movimiento, ya que consideran dos momentos principales. El primer momento es el momento inicial, en el que el recipiente está únicamente con el líquido y tiene una altura específica, y un segundo momento en el que introducimos la esfera. En ese momento la altura aumenta. Es un contexto de movimiento, puesto que los estudiantes analizan ambos momentos, cuando la bola está sumergida y cuando la bola no está sumergida, y a partir de ahí caracterizan una variación. En cuanto a la segunda imagen, en cuanto a la formalización que ellos tuvieron respecto al ejercicio, se puede decir que aunque los procesos matemáticos realizados sobre este ejercicio son erróneos, como confundir área con volumen, es un proceso formal, ya que hacen una relación entre las ideas que tienen, como que la sección sumergida corresponde a un volumen, con nuevas ideas. La integral de una función puede ayudar a encontrar un volumen específico. Las prácticas matemáticas que ellos llevaron fueron un lenguaje formal y un lenguaje escrito, donde explicitan de cierto modo la situación enfatizando en que el objeto se encuentra 2/3 sumergidos. Pero en esta sección no hacen explícito más datos que se observan en la imagen. Consideran cierto conjunto de conceptos, como integrales, volúmenes de una esfera, área de una circunferencia, y desarrollan procesos analíticos con estas. Sin embargo, las relaciones establecidas no son muy claras. Este ejercicio también es abordado desde un contexto de movimiento, igual que en el caso anterior, con la diferencia que no se usan los datos reales que ofrece la imagen, ya que el grupo no considera el diámetro o el radio que podría deducirse de esa imagen. Un proceso intuitivo en el tercer punto sería cuando el grupo cree que al usar la integral sobre una fracción del cilindro pueden conocer la sección sumergida. Una práctica matemática es cuando los estudiantes, en un primer acercamiento de forma analítica, hacen uso de un lenguaje netamente matemático, es decir, que inician con una función la cual integran en cierta parte y de esa manera hallan un volumen. Es decir, que en este proceso no existe alguna palabra que dé a entender el desarrollo del mismo,
Hacen uso de una serie de conceptos como volumen, integral, perímetro, una circunferencia donde el desarrollo analítico. Los estudiantes desarrollan una forma experimental, donde hacen uso de un lenguaje formal también, y escrito, donde encuentran el volumen del cilindro con cierta altura del líquido. Posteriormente, con el objeto sumergido encuentran otra altura. Estas dos les genera un volumen, que es el mismo proceso que hemos visto anteriormente, que sucede cuando el objeto está sumergido y cuando no. Este es un contexto de variación en la manera como ellos abordaron la situación, ya que suponen que la parte sumergida de este cilindro corresponde a la expresión 3x al cuadrado menos x al cubo. Para la imagen final, la imagen del huevo sumergido, un proceso intuitivo es el considerar que la forma de este huevo es similar a la forma de una elipsoide, por lo cual hacen uso de la fórmula del elipsoide e integran esta fórmula para hallar el área sumergida desde el intervalo a hasta menos a, que supondría que correspondería a la parte sumergida. Como práctica matemática se podría remitir al uso de los conceptos que utilizan, como lo puede ser la elipsoide, la integral que de manera implícita en el desarrollo, como lo desarrollan. Sin embargo, se evidencia carencia en el desarrollo de los argumentos descriptivos que hacen en el proceso, es decir, que no explican cada una de las fórmulas que utilizan. En este ejercicio del huevo, la manera como abordan la situación es desde un contexto de variación, ya que interpretan o consideran la forma del huevo como si fuese una elipsoide, con su respectiva fórmula. La situación 3 consta de dos enunciados. El primero es construir una caracterización de la integral de Riemann en el cálculo del área de la siguiente espiral. Intuición. Parten de la idea que la imagen presentada es una espiral de Arquímedes y la caracterizan como tal. De acuerdo a la formalización, presentan la correspondiente definición de la misma y caracterizan la definición también de la suma de Riemann en el ejercicio a realizar. Práctica matemática. Inician con el uso de una serie de conceptos tales como espiral, ecuación paramétrica, las sumas de Riemann, la integral y las coordenadas polares, donde explicitan cómo usarían estos conceptos para realizar una caracterización de las sumas de Riemann aplicadas en esta situación. En cuanto al lenguaje formal, explicitan las fórmulas de manera general y explican de manera escrita su definición y uso. Finalmente, suponen un contexto de variación, pues conocen la expresión de la espiral de Arquímedes y la aplican en la espiral. Sin embargo, al incluir el límite de la integral, se podría decir que se trata de un contexto de acumulación. Es necesario que el grupo sea explícito en sus métodos y explicaciones para poder interpretar algún proceso de resolución. Segunda es construir una forma general de determinar el área que deja marcada una suela de zapato de dos formas distintas. Intuición. Una figura puede descomponerse en otras figuras regulares. De esta manera se pueden usar las fórmulas ya establecidas de áreas de círculos, cuadrados, triángulos y aproximar el área general de la huella. Informalización. Aquí la definición descrita en el pensamiento intuitivo es el argumento que permite dar paso a la formalización, pues el grupo decide que puede descomponer la figura de la huella en figuras conocidas y aplican las fórmulas de las áreas para cada figura. Práctica matemática. Los estudiantes realizan un primer acercamiento a la situación por medio de una estrategia de prueba, a través de la descomposición de la silueta del zapato en polígonos regulares. Simultáneamente usan conceptos como descomposición de figuras, cálculo de áreas sumatorias, cuadrilátero, circunferencia, triángulo, triángulo rectángulo, entre otras. Durante el proceso usan un conjunto de métodos argumentativos, donde explicitan de manera escrita el proceso de la descomposición y las relaciones entre razones de los polígonos inscritos. Y finalmente hallan el área de cada uno y luego suman las mismas para determinar el área general del zapato. Caracterizan la situación en un contexto de acumulación, pues el grupo descompone la figura para hallar el área de cada parte de la figura por separado. Luego suman todas estas áreas para llegar al área de la huella, es decir, que la figura de la huella la completan usando figuras regulares. A partir de estas calculan el área general. Encontrar la familia de curvas en el plano que cumple la propiedad de que al enviar un rayo de luz emitido desde un punto A fijo hacia una de las curvas, éste se refleja hacia otro punto fijo B. Durante el cuarto punto, un proceso intuitivo se da cuando ellos contextualizan la situación presentada. Presentan ciertos tipos de definiciones que ellos consideran que están relacionados con el enunciado,
como familias de curvas, como reflexión de un rayo de luz, como el término parábola. Pero un proceso de formalización es cuando relacionan todos esos conceptos, como igualar la definición de parábola, la ecuación de parábola, con la expresión de reflexión de un rayo de luz. Formalizan, pues presentan un argumento basado en las definiciones que establecieron. Y otro proceso de formalizar es la representación, que hacen a través de la construcción geométrica que presentan, donde pretenden demostrar lo que escribieron matemáticamente. La práctica matemática a la que ellos harían referencia en este caso serían los diferentes conceptos que utilizaron: familias de curvas, reflexión, rayo incidente, rayo reflejado, rayo normal, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, parábola, derivada, y a partir de estos inician con los métodos argumentativos y hacen uso de un lenguaje formal, donde explicitan la necesidad de que alfa sea igual a beta, los cuales son los ángulos formados entre el rayo incidente y el rayo reflejado con la pendiente de la recta tangente a la parábola, con el fin de demostrar que el rayo incidente siempre se va a reflejar sobre el foco y así formar la familia de curvas. Este ejercicio de la parábola que ellos definen está en un contexto de movimiento, puesto que desde el principio presentan ecuaciones matemáticas, tanto de la parábola como de la reflexión de un rayo de luz, y eso daría a entender que es un contexto de variación. Sin embargo, es el tratamiento que realizan lo que guía la solución en un contexto de movimiento, pues por medio de diversos tratamientos llegan a la conclusión del ejercicio, alfa igual a beta, la cual no estaba ya definida desde un principio. Un punto se mueve en el primer cuadrante del plano XY, de modo que la tangente a su trayectoria forma con los ejes coordenados un triángulo cuya área es igual a la constante a cuadrado. Para el último punto, se reconoce que la intuición está cuando realizan una construcción en GeoGebra y dicen que deben usar un deslizador, es decir, que reconocen que el cuadrado, pese a ser una constante, puede variar. Y en cuanto a la formalización, la variación del triángulo y por tanto la trayectoria del punto dependen es del cuadrado. Caracterizan esta relación por el tratamiento que hacen en GeoGebra, es decir, por la representación que ellos hicieron con anterioridad. En cuanto a las pruebas matemáticas, los estudiantes utilizan los siguientes conceptos, como lo son triángulos, áreas, integrales, función, tangencia. De acuerdo a esto y simultáneamente usan una estrategia de prueba, dado que el enunciado les simula una construcción para que ellos intenten replicarla a través de métodos argumentativos, de manera escrita sobre el paso a paso del proceso que realizaron. De esta manera obtienen una conclusión que contradice el enunciado, porque la tangente de la trayectoria que ellos están definiendo en su construcción en realidad no es tangente, es secante. Y el contexto que ellos están aplicando en esa situación es un contexto de movimiento. No es clara la variación en el enunciado del ejercicio, pues la idea de la situación es hallar la trayectoria. Por eso es necesario que el grupo analice las variables para encontrar su variación. Por eso es una situación de movimiento, porque los grupos deben analizar la situación para encontrar cuál es la variación descrita en el enunciado.